Saludos, gracias por sintonizar. Yo soy Jessica Méndez Colbert y este es Bufete Emanueli, el podcast. Un podcast semanal dedicado a explorar asuntos legales más relevantes para ti y para Puerto Rico. Discutimos noticias legales, profundizamos en un tema legal específico y respondemos a tus preguntas para hacer el derecho más accesible. Este podcast se puede ver en vivo todos los miércoles a las 5 de la tarde y posteriormente a través de nuestro canal en YouTube o escucharlo en cualquiera de sus plataformas de podcast de preferencia. Para mantenerse al día con nuestro contenido y con este podcast, puedes seguirnos en las redes sociales del Bufete Emanueli. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. También pueden acceder a nuestra página de internet en www.bufete-emanueli.com, donde está la información de nuestros servicios, publicaciones, videos y mucho más, así como la ubicación de nuestras oficinas en Ponce y San Juan. Y recuerden, nada de lo dicho en este podcast constituye un consejo legal. Nuestras expresiones son puramente informativas y educativas. Si usted desea una consulta legal, puede comunicarse a nuestras oficinas al 787-848-0666 y con gusto coordinaremos una cita. Y ahora, vamos al episodio. Saludos, bienvenidas a todas las personas que nos sintonizan. Yo soy Jessica Méndez Colbert. Yo soy Zoe Negrón Comas. Y aquí estamos en otro episodio de Bufete Emanueli Informa. Hoy vamos a estar hablando sobre las demandas de cobro de dinero. Pero no es cualquier demanda, sino que vamos a explicar ese proceso donde usted le notifican, lo citan a una vista. Y queremos que desmenuzar eso para que lo podamos entender, para que le perdamos el miedo a cuando ocurre una situación como esta. Le vamos a dar consejitos sobre qué hacer, qué significa esto, cuándo es que ocurre una situación de demanda, para que le sea de beneficio si esto le ha pasado a usted o si le pasa a algún familiar, a alguna persona que usted conozca, pues sepa cómo manejar la situación y que no cunde el pánico. Exacto, para hablar un poquito de qué tipo de demanda estamos hablando, porque no estamos hablando, por ejemplo, de una demanda de ejecución de hipoteca. Eso es algo totalmente distinto y lo que le vamos a decir hoy no necesariamente le va a funcionar para eso. Una demanda de cobro por pensión alimentaria tampoco es lo mismo, no le va a servir igual. Aquí estamos hablando más bien de esas demandas que son usualmente de $15,000 o menos, lo que le están solicitando, que usualmente son por tarjetas de crédito, por deficiencias de pago de auto, por deuda médica en algunas ocasiones. Cuando son préstamos personales que ha dejado de pagar, son unas deudas un poco más sencillas, que por eso se tramitan a través de lo que nosotros llamamos el procedimiento sumario de regla 60. Y por eso es tan importante que las personas tengan este tipo de conocimiento, porque es un proceso que viene y va tan y tan rápido que si uno no está pendiente le pasaron el rol. Y que podríamos decir que estas demandas de cobro son de las que más hay en los tribunales. O sea, son muchas las demandas de cobro que a diario se presentan en los tribunales, y que como son estos procesos sumarios, pues muchas veces se dan sin que las personas vayan al tribunal y comparezcan a esa vista. Y la realidad es que hay consecuencias si uno no comparece, pero pues como decíamos al principio, pues tampoco es un proceso donde tenemos que tenerle miedo, tenemos que entender qué es lo que está pasando y encontrar la mejor manera para usted de manejar ese proceso. Como mencionaba Zoe, esto puede ser una tarjeta de crédito que usted debía, pero no necesariamente que usted la dejó de pagar hace 1, 2, 3 meses. Puede pasar mucho tiempo en lo que a usted de repente le llega una demanda de cobro de dinero. Incluso, digamos que su tarjeta de crédito que usted la dejó de pagar por la razón que fuera, fue con la tienda X, por no promocionar ninguna tienda, pero la demanda le llega de otra institución, ¿verdad? Que usualmente son compañías de agencias de cobro. Así que también hay que estar pendiente, leer ese documento que le va a llegar, los documentos que le tienen que notificar previamente para usted estar claro de qué es lo que le están cobrando, porque muchas veces ocurre que quien le está demandando no es lo que llamamos el acreedor original, la institución, sea banco, sea esa tarjeta a la cual usted originalmente le debía. Sí, y esa información, cuando usted esté en este tipo de situación, va a surgir de la demanda.
esa demanda que presenta el acreedor o la agencia de cobro, como mencionaba Jessica, se supone que tenga la información de la persona que le está demandando y la naturaleza de la deuda, cuál es la cantidad y obviamente su información para que se le pueda a usted notificar. Cuando esa demanda se presenta, hay un periodo bien rápido. Estamos hablando de 10 días para entregarle a usted copia de la notificación y la demanda. En la notificación a usted le tiene que decir a dónde tiene que acudir, a qué fecha tiene que acudir y toda esa información que necesita para saber qué es lo que le están cobrando. Y eso, pues, presenta ese problema de que tal vez me está demandando, no quiero tampoco promocionarla, agencia de cobro plantita, está demandando por una tarjeta o un préstamo que yo tenía con Banco Cuadrito y no, como que no encajamos, pero esa información va a surgir de esa demanda y se tiene que presentar bien rápido y le va a decir a usted cuándo va a celebrarse esa vista, que también va a ser en un periodo que se supone que sea no más tarde de 3 meses desde que se presentó, pero por lo menos darle unos 15 días a usted para estar seguro de qué es lo que está pasando antes de que tenga que acudir al tribunal, que eso por lo menos le da un pequeño no es mucho, pero un momento para asesorarse y para leerse lo que tenga que leerse. Y ¿verdad? Comparando un poco con lo que es un proceso de demanda ordinario en el tribunal, para que usted pueda ver un poco la diferencia. Cuando usted lo demandan por una demanda regular, ¿verdad? Digamos, daños y perjuicios o lo que fuera, usualmente la parte demandada pues tiene 30 días para que pueda contestar esa demanda. Después de eso pasan muchos procesos hasta que eventualmente se da un juicio. Pero en estos casos de cobro de dinero hay una regla específica que es la que dispone que se tratan de manera sumaria, de manera rápida. Por eso es que cuando usted le notifican esta demanda, lo que le llega es una notificación de que ha sido demandado, etcétera, y tiene una citación ya con una fecha de lo que es el juicio. Así que por eso es que es importante que si usted recibe un documento como ese, pues no lo puede ignorar, debe orientarse con algún abogado o abogada que le pueda asistir en ese proceso, porque esa vista es el juicio de su caso, ¿verdad? Donde usted es una parte demandada y tiene derecho a defenderse de esas reclamaciones que están haciendo en su contra, que son para cobrar dinero, ¿verdad? Estas demandas son exclusivamente cobro de dinero. Y como dijo Zoe, tienen que ser $15,000 o menos, porque si es un cobro de dinero pero se pasa de esa cantidad, pues ya va al proceso ordinario, que es el que estaba explicando, donde los términos son más largos, donde hay más oportunidad, ¿verdad?, para que se desarrolle ese proceso judicial. Sí, y también tiene derecho a defenderse, como estaba diciendo Jessica, pero no hay la obligación de que usted esté presente, que es por eso tan importante que si usted recibe esa notificación que dice regla 60, que es la regla del procedimiento sumario que estamos diciendo, usted debe acudir al tribunal, ya sea por su cuenta o asesorado por un abogado, porque en su ausencia, como quiera, se va a ver la vista. Y cuando se vea esa vista, le pueden dictar lo que se llama una sentencia en rebeldía. ¿Verdad? Suena como raro decir que está rebelde solamente porque no apareció. Pero a muchos nos gusta ser rebeldes. A muchos sí, pero a algunos no. Lo que sucede es que en las reglas de procedimiento civil dicen que si usted no aparece, usted está en rebeldía. Y si usted está en rebeldía, el tribunal puede dictar esa orden o sentencia sin que usted haya comparecido. Imagínese que una persona que tiene supuestamente una creencia contra suya y usted después se entera de que ya tiene una sentencia y ni siquiera es con usted la cosa. Vamos a ponerlo de esa manera. Usted no tuvo la oportunidad de ir porque no compareció, pero tenía ese derecho de hacerlo. Así que siempre es importante saber cuándo es la vista, si va a ir solo, si va a ir con un abogado y estar preparado para eso. En eso yo siempre recomiendo, aunque son casos sencillos, etcétera, yo siempre recomiendo que las personas vayan acompañadas por un abogado o abogada. ¿Por qué? Porque no deja de ser un proceso judicial donde hay unas reglas que hay que implementar y donde pues los abogados y las abogadas tienen obviamente mayor dominio sobre todos los procesos que se llevan a cabo. Entonces también se da que como estamos hablando de una reclamación, ¿verdad?, de dinero, cobrando una cantidad de dinero, pues muchas veces también se empiezan conversaciones para llegar a un acuerdo. Mira, vamos a llegar a un acuerdo porque allí va a estar el abogado de la agencia de cobro, ¿verdad?, de esa parte demandante. Así que van a decir, mira, vamos a llegar a un acuerdo, tú me pagas tanto mensualmente y con eso cuadramos, no se lleva a cabo la vista, etcétera. Pero es posible que ese no sea el mejor acuerdo para usted.
que hay otras alternativas o que incluso usted tenía defensa y ese caso se puede caer porque hay distintas cosas que se pueden plantear. Y entonces muchas personas, por el miedo, a veces tan pronto reciben la notificación, contactan allá y llegan a acuerdos, o si no allí mismo en el tribunal, que no necesariamente pues son razonables. O sea, usted tiene que evaluar muchísimas cosas. Para empezar, si usted debe o no debe esa deuda. Y si esa cantidad que están cobrándole es una cantidad correcta. Pero a veces por el miedo y por el desconocimiento, pues llegan a estos acuerdos que después pues resultan en otro contrato que usted tiene, que usted se obligó a hacer ese pago mensual para cumplir y puede complicarle la cosa. Y que pudo haber presentado alguna de las múltiples defensas que se pueden presentar si hubiera tenido la asesoría de abogado. Por ejemplo, Jessica estaba mencionando, si yo no debo, si yo tengo prueba de que yo no debo, ya yo saldé esa deuda, pues yo puedo presentar eso al tribunal y el tribunal dice, pues se acabó, ya esta deuda no es, ¿cómo se dice? Exigible. Líquida y exigible, vencida, líquida y exigible. También puede plantear que la notificación que se le envió, que ya le dijimos que tiene que tener una serie de criterios y de requisitos, si no cumple con la regla, con las cosas que se supone que tenga la notificación para que usted esté adecuadamente notificado de que hay una demanda en su contra, eso puede ser una razón para que le desestimen el caso. También hay veces que la agencia de cobro, por la razón que sea, llegó tarde. Y si llega tarde puede ser que su demanda esté prescrita y no tiene manera de recuperar. Y también hay una serie de defensas que están basadas en las gestiones de cobro que se hicieron antes de que la agencia de cobro presentara la demanda. Que de hecho se supone que como parte de la demanda estén enumeradas. Si a usted le hicieron llamadas, cartas o cualquier otro acercamiento para cobrarle, eso debería de surgir de la demanda también. Y si incurrieron en alguna falta o incurrieron en alguna deficiencia en esas gestiones de cobro, eso pudiera ser también una causa para desestimar ese caso. Sí, por eso es que, como decía, es importante que pueda haber un abogado o abogada que le represente para que pueda hacer todos esos planteamientos, que muchos son cosas de derecho, ¿verdad? Como yo decía ahorita, estas demandas muchas veces llegan años después que usted dejó de pagar esa cuenta, que usted ni se acuerda de eso. Así que el mero pasar del tiempo pues puede ser una de las razones por las cuales usted ya no tenga que pagar, que es la prescripción que estaba mencionando Zoe. Así que es importante que si usted va a comparecer, porque hablamos, si usted no va, está en todo su derecho de no ir, ¿verdad? Porque y muchas veces dicen, bueno, licenciada, pero es que si no voy me van a llamar, me van a buscar, me van a llevar preso. No, ¿verdad? A usted le dan la correspondiente citación. Si usted no va, pues el proceso va a continuar en su ausencia, que es lo que explicaba Zoe de la rebeldía. Pero si usted no va, no quiere decir que lo van a estar llamando, que lo van a venir a buscar los alguaciles, ni nada de eso. Simplemente pues que el proceso va a continuar en su ausencia y que se va a dictar esa sentencia. Y vamos a hablar sobre las consecuencias de eso también. Pero que una alternativa, poniéndolo así, es no ir, ¿verdad? Está no ir, está ir solo o está ir con el abogado o con la abogada. Pero independientemente, siempre es bien importante que si va a ir al tribunal. Y bueno, también siempre es buena idea tener esa información, esos récords de esas cuentas, especialmente si son cuentas que son de hace mucho tiempo, de tener todas esas evidencias de pago, tenerla y buscar siempre asesoría en la medida que se pueda, pero no comunicarse directamente con la agencia de cobro como mencionaba Jessica, porque puede ser que por desinformación o por el miedo o por la presión que siente para pagar la deuda, termine con una situación menos ventajosa de la que ya tenía, y eso no es lo que queremos. Uh-huh. Pero entonces, ¿cuál es el efecto de que haya una sentencia en su contra, sea en rebeldía o no en rebeldía? Sí, ahí, sea en rebeldía o no, como tú dices, ¿verdad? Pero obviamente cuando es en rebeldía, pues usted a veces hasta ni se entera, ¿verdad? Porque pasan cosas, se supone que le notifiquen, pero a veces usted ni se entera. Pero cuando ya se dicta la sentencia, eso lo que quiere decir es que el tribunal dijo, bueno, se celebró esta vista, revisamos los documentos, la demanda, la reclamación y se declara al lugar. Así que ahora ese acreedor tiene un documento, que es la sentencia, que le permite cobrar esa deuda y además de eso llevar a cabo otro tipo de gestiones que no podrían hacer si no tuvieran esa sentencia, como por ejemplo, ya una vez está la sentencia, pues entonces pueden solicitarle al tribunal que le emita órdenes de embargo. Entonces podrían embargarle su salario,
podrían embargarle cuentas de banco, podrían ponerle un embargo, un gravamen a un vehículo que esté saldo, obviamente, y entonces esos gravámenes, si tú tienes eso ahí anotado, no puedes sacar, renovar el marbete, la licencia del carro, nada de eso, hasta que eso no esté cubierto. Así que ven que las consecuencias, especialmente si usted no va y se dicta esa sentencia inmediatamente en rebeldía, pues pueden ser que otras fuentes de ingreso que usted tenga pues se vean afectadas y comprometidas porque tienen esa sentencia con un embargo. Hay ciertos tipos de ingresos como por ejemplo el seguro social, el retiro, que eso no lo pueden tocar, ¿verdad? Pero si usted tiene salario, es cuestión de que con su número de seguro social eso se notifica y su patrón no está obligado a retener esa cantidad de dinero para que se pague. Y lo peor es que se está pagando la totalidad de esa deuda, aumenta la cantidad, porque pueden incluirle ahí honorarios de abogados, pueden incluirle más intereses, o sea que lo que empezó con una deuda de una cantidad X puede terminar siendo mayor cuando se dicte esa sentencia, y que pues todo eso se pudo haber evitado, ya fuera porque usted llegó a un acuerdo que es razonable y que usted está, ¿verdad?, de acuerdo con ese acuerdo. Pero también puede ser que usted pasó por el proceso, que usted se defendió y que esa demanda pues se declaró sin lugar, ¿verdad? Porque usted presentó las correspondientes defensas. Y claro, no es que tan pronto hay un embargo, se acabó el mundo y no hay más nada que se pueda hacer. También, y podemos si acaso hacer otro episodio sobre eso, también hay siempre gestiones y cosas que se pueden hacer posteriormente. Por ejemplo, la quiebra es un remedio cuando hay este tipo de sentencias de cobro en contra de una persona. Lo ideal sería que no haya un embargo, pero la quiebra sí paraliza estas gestiones de cobro, las demandas de cobro, así que es una opción que se tienen y pueden ver nuestros episodios anteriores para ver cómo se ve ese proceso de quiebra y qué es el tipo de remedio que les provee, pero es una opción. Sí, de hecho, muchas personas a veces vienen a la oficina para orientarse a una quiebra y tienen la demanda ya presentada, y realmente no importa la etapa en la que esté ese caso, si fue que le presentaron la demanda pero todavía no se ha dado la vista, usted puede presentar su quiebra, radicar su quiebra, y eso paraliza cualquier tipo de gestión de cobro, incluyendo el que se lleve a cabo esa vista, ¿verdad?, para que no se dicte la sentencia. Pero puede ser que ya la sentencia esté dictada, y como quiera, esa sentencia, si usted radicó la quiebra, no la pueden cobrar. Así se paralizan los embargos, etcétera, todo a través de la radicación de la quiebra, porque esto lo explicamos en otros episodios y podremos hacer más. Eso es uno de los beneficios principales de la quiebra, el que una vez uno radica, se emite esa orden de paralización automática que evita que los acreedores puedan continuar haciendo cualquier tipo de gestión de cobro, incluyendo la demanda, que es una gestión de cobro. ¿Verdad? Hicimos la pregunta a través de las redes a ver si alguien tenía alguna duda sobre este tema. Una de las cosas que me preguntaron, que me da gracia porque algo que Jessica dice todos los días, es ¿qué pasa cuando el banco dice que tiró a pérdida una cuenta? Sí, eso es algo que yo escucho todo el tiempo y que causa muchísima confusión en las personas, porque a veces lo veo todo el tiempo cuando se están orientando para la quiebra, me dicen, bueno, yo tenía esta cuenta de esa tarjeta, pero eso está perdida. Y cuando me lo dicen es como que está perdida, es como que ya eso yo no tengo que pagar, ya eso está, ¿verdad?, en el olvido. Y no, lo que significa cuando le dicen así, eso está perdida, es que pasó de una institución bancaria a otra o a una agencia de cobro. Porque todas estas cuentas, usted tiene préstamos, pagarés, tarjetas de crédito, etcétera, deficiencias de auto, que hago el paréntesis, deficiencias de auto, ¿qué es? Eso es que tú tienes tu préstamo de auto, por la razón que fuera no se pudo pagar, tuviste que entregar el vehículo, pero como muchas veces pasa, el vehículo vale menos que lo que se debe, pues queda una deficiencia, esa diferencia. Casi me confundo. Y esa diferencia es lo que le vienen a cobrar a la persona. Y eso muchas veces es objeto de estas demandas de cobro, pues porque no es el valor total de la deuda, sino eso que quedó, que pueden ser $6,000, $10,000. Pues cuando están esas cuentas, pues el acreedor original, que es Banco X, pues hace ciertas gestiones de cobro.
y le mandan cartas, y le mandan atrasos, y le ponen cargos, etcétera, pero si no logran vender la cuenta, pues eso lo van como que poniendo en un pote aparte, hasta que de momento dicen, todas estas cuentas que están atrasadas las vamos a pasar para adelante, las vamos a vender. Ahí es que la tiran a pérdida. Porque ese banco no la cobró. Pero igual lo que están haciendo es vendiéndosela a una agencia de cobro que pagó muy poco por esas cuentas y que ahora tienen derecho a cobrar esa cuenta. Así que eso de que la tiraron a pérdidas y usted se despreocupó, pues no, porque la tiraron a pérdidas y va a aparecer la agencia de cobro Cuadrito a cobrarle esa misma deuda. Y por eso es que decíamos ahorita también que dentro de ese proceso, pues que pasa de una institución a otra, pues puede ser que no se compartan todos los documentos, puede ser que esa agencia de cobro realmente no tenga todos los documentos que necesitan para probar que ellos tienen derecho a cobrar. Y eso es una de las cosas que uno puede presentar en estas demandas como defensa. Así que no se dejen llevar, ¿verdad? Porque esa cuenta fue tirada a pérdida y no la tengo que pagar, porque sí, o sea, y lo van a ver en su reporte de crédito, que esa es una de las cosas importantes que no mencionamos al principio, que cuando esto ocurre, ¿verdad?, que le presentan una demanda de cobro de dinero, una de las primeras cosas que usted puede hacer es pedir un reporte de crédito para ver qué aparece ahí, y si aparece la deuda previa, y si aparece este acreedor nuevo, porque son cositas que uno tiene que hacer para identificar quién rayos es que me está cobrando. Sí. Y vamos a tener una discusión mucho más detallada sobre el reporte de crédito, pero otra pregunta que tenían por ahí, y yo creo que ya la cubrimos en la conversación, pero pienso que es válido que se repita, es si como resultado de alguna de estas demandas, si pueden meter presa a la persona por la deuda o por la sentencia. Sí, ese es otro de los mitos, bendito, que, ¿verdad? Muchas personas, pues, cuando reciben este documento, pues se mueren del susto, porque pues nunca han tenido ningún problema con la justicia, ¿verdad? Nunca han estado demandados, nunca han tenido ninguna situación donde hayan tenido que comparecer al tribunal, y de repente les llega esta demanda con una fecha ya y todo para que tengan que ir. Pues generalmente, pues claro que genera miedo, ¿verdad? Ansiedad. Así que esa es una de las primeras cosas que yo dije ahorita, ¿verdad? Si lo citan y usted no va a ir, pues no se preocupe, que usted no va a ir preso por eso. Pero en este contexto de que si no pago la deuda, pues entonces voy a ir preso, pues no. Porque nadie puede ir preso por una deuda. La deuda, sea la deuda de préstamo estudiantil, sea la deuda de préstamo personal, sea tarjeta de crédito, sea deficiencia de auto, sea lo que sea, usted no puede ir preso por deuda. Asterisco, pero ni tan asterisco, asterisco. Porque están las pensiones alimentarias, que todo el mundo, sí, por esa sí. Pero la realidad es que cuando a una persona la meten presa por no pagar la pensión alimentaria, es porque ya hay una orden del tribunal que dice, ¿verdad?, o de una agencia administrativa que dice que usted tiene que pagar tanto. Y como usted no lo paga, y claro, el interés público que hay de que estamos hablando de una pensión para menores de edad, pues si usted no lo pagó, usted incumplió con esa orden del tribunal y por eso es que usted va preso, ¿verdad? Pero no es porque es necesario, dentro de la definición de que estoy yendo preso porque por una deuda como tal. Así que eso es importante entenderlo. Claro, no pagar nuestras cuentas tiene sus consecuencias, tiene consecuencias en el crédito, como hablamos aquí, si dictan una sentencia, los embargos, etcétera. Pero, ¿verdad? No podemos tener ese miedo de que vamos a ir presos por esto, porque no es posible. Sí. Creo que con eso hemos cumplido la encomienda y yo quiero tomarme un café. Nos podemos tomar un café. La recomendación última que yo quiero hacerle a las personas es que, pues claro, siempre es importante uno mantener unas finanzas saludables en el hogar, pero estas cosas pasan. Por muchas razones, hay cuentas que no se pueden pagar, no debemos sentir vergüenza por eso, y si el asunto llega al punto de una demanda, no se asuste, sepa que hay muchas alternativas, que hay maneras de manejarlo y que usted no es el primero, no es el último, y es cuestión de orientarse, buscar ayuda y ya usted verá que todo va a salir bien. Así que hasta la próxima. Nos vemos.